El mensaje de las lágrimas. Una guía para superar la pérdida de un ser querido, de la autora Alba Payas Piarno, Editorial Paidós. Prólogo. Con este libro, el lector potencial se lleva a casa una parte importante de la valiosa experiencia de una gran profesional. Conozco a la autora desde hace muchos años. Me consta que, a lo largo de su vida, Alba ha trabajado, investigado, escrito y formado a numerosas generaciones de terapeutas en el ámbito del duelo, incorporando a sus conocimientos como ser humano también la vivencia de sus propias pérdidas. De su extensa biografía recuerdo como simple pincelada que en el 2004 la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, al promover la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar que debía abordar de forma pionera el estudio de la dimensión espiritual al final de la vida, encargó a Alba su coordinación debido a su amplia experiencia clínica. Durante varios años trabajó con dedicación y entusiasmo, siendo el germen fecundo del posterior interés que muchos médicos, miembros de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, han mostrado por la atención a los aspectos espirituales en la cercanía de la muerte. Como señala claramente la autora desde el principio del libro, aunque tenemos la certeza de que la enfermedad, los accidentes, la vejez y sin duda alguna la muerte nos alcanzarán en algún momento de la existencia y pueden golpear con dureza nuestro entorno afectivo, cuando ocurren nunca nos sentimos lo suficientemente preparados para estos encuentros. Las páginas que siguen constituyen, en mi opinión, una excelente oportunidad para que el lector o lectora se inicien o continúen de la mano de una persona experta en el difícil camino del afrontamiento de las pérdidas que agitarán su vida, aun cuando no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a quién los sobresaltos inesperados nos esperan a la vuelta de cada esquina. No deberíamos temerlos. Dos de las personas posiblemente más sabias en la historia de la humanidad, el filósofo y orador romano Séneca y el ensayista renacimiento francés Michel de Montaigne, coinciden en subrayar que la meditación sobre la muerte es meditación sobre la libertad, ya que quien ha aprendido a morir se ha desprendido a servir. La muerte, el sufrimiento y el duelo son fenómenos naturales con los que vamos a tener que convivir, con independencia de las pautas que en nuestra adolescente ingenuidad consideremos lógicas y naturales. Fallecen los recién nacidos, desaparecen los hijos antes que los padres e incluso que los abuelos, surgen enfermedades raras o malformaciones y deficiencias desconocidas, llega el suicidio de un adolescente querido o la demencia de la pareja. Llama a nuestra puerta el ladrón, el conductor ebrio, un cáncer o el asesino. En estos casos, ante los sucesos traumáticos imprevistos, los conocimientos científicos disponibles alcanzados a través de décadas de investigación, modelización y simplificación no son de poca ayuda. Debemos aceptar los hechos, afrontarlos de golpe en toda su complejidad y trascendencia, tal como se presentan, insertarlos aunque sea dolorosamente en una vida que debemos proseguir en consonancia con las palabras de Martin Luther King. Aunque supiera que mañana el mundo tiene que desaparecer, yo seguiría plantando mi manzana. A pesar de que cada muerte es diferente, Alba nos instruye mediante ejemplos cuidadosamente seleccionados en lo más difícil, en cómo integrar la pérdida única e insustituible de un ser querido en nuestro futuro, cómo proseguir nuestra vida a pesar de ello, y en cómo tratar de conseguir que ésta se enriquezca y se impregne de nuevo sentido. La muerte forma parte de la vida. Debemos vivir la muerte, nos indica por su parte la gran doctora clínica británica Iona Head.
No debemos soslayar la proximidad creciente del final de nuestra existencia, el envejecimiento o la inesperada partida de aquellos quienes queremos más que a nuestra propia vida. Han constituido y constituyen, junto a la siempre lejana juventud, parte esencial de nuestra biografía y deberíamos aceptar estos hechos de tal modo que su presencia se integrará naturalmente a nuestro norte, hasta el final. No debemos huir ni olvidar, sino honrar y agradecer en palabras de Alba. No podemos proteger a nuestras personas queridas, solo podemos amarlas. Este libro, que en algunos aspectos sigue los pasos de una de sus maestras, Elizabeth Kubler-Ross, nos ayuda desde los conceptos de las reflexiones, los numerosos relatos extraídos de la misma vida y la hospitalidad fraterna de la autora, a ser más conscientes de la realidad del proceso, que puede también ser hermoso y sereno, del devenir de muchos e innumerables seres humanos han recorrido antes que nosotros. Nuestras parejas, hijos y nietos estamos recorriendo ahora o tendremos que recorrer mañana. Me gustaría terminar este breve prólogo en compañía de unos hermosos versos que mi poeta preferido, el escritor turco Nazım Hikmet, en la misma línea de Luther King, nos regala, llenos de humana vocación, vitalidad y esperanza. El poema dice lo siguiente: has de tomar tan en serio el vivir, que a los 70 años, por ejemplo, si fuera necesario, plantarías olivos, sin pensar que algún día serán para tus hijos. Debes hacerlo, amigo, debes hacerlo. No porque, aunque le temas, no creas en la muerte, sino porque vivir es tu tarea. Y firma el prólogo Ramón Valls, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ok, pues vamos a empezar con la revisión ya de este libro, como tal con el primer capítulo, y son ya las 20 horas del día 19 de abril del año 2021. Y este primer capítulo empieza con unos cuestionamientos y algunas preguntas que se hace una madre que perdió a su hijo. Estas preguntas y cuestionamientos dicen lo siguiente: ¿por qué me dicen que aprenderé de la muerte de mi hijo? Yo no quiero saber eso. La gente me dice cosas muy extrañas, que creceré como persona, que podré ayudar a otros padres, que con el tiempo lo llevaré dentro. Pregunta: ¿es eso lo que tiene que ayudarme a aceptar lo que me ha pasado? ¿Pensar que surgirán cosas positivas de algo tan negativo? ¿Que las pérdidas son lecciones? Si es así, yo no quiero mejorar, no quiero crecer, no quiero ayudar a otros padres. Quiero volver a tener a mi hijo conmigo, poder volver a tocarlo con mis manos. Es lo único que podrá aliviar el dolor que siento ahora. Me callo por respeto, porque supongo que me dicen todo eso con buena intención, pero en el fondo estoy muy enojada. ¿Es eso lo que se espera al final del duelo? ¿Es este el consuelo que los padres debemos esperar? Ahora comenta la autora: la mayoría de quienes tienen este libro en las manos han sufrido alguna pérdida significativa en sus vidas, y si no es así, muy probablemente la sufrirán en el futuro. También es posible que estén al lado de alguien que ha experimentado la muerte de un ser querido. Este libro se dirige a todas las personas que se encuentran en un proceso de duelo, y también a las que desean ayudar a quienes han vivido una pérdida, ya sea de un amigo o un familiar. Y es también para todos aquellos a los que, sin pertenecer a ninguno de estos dos grupos, se interesan por el tema y quieren estar informados y preparados. Ahora viene una cita de Benjamin Franklin, la cual nos dice: solo existen dos cosas ciertas en la vida: los impuestos y la muerte. Benjamin Franklin. Ahora continúa la autora con su texto:
No podemos vivir al margen del sufrimiento. Y a pesar de esta verdad universal, nadie nos enseña a hacerle frente. Cada año nos enfrentamos a la declaración de la renta. Le dedicamos tiempo, nos informamos e incluso pedimos ayuda a alguien que sepa más que nosotros. No nos podemos librar de esa tarea, del mismo modo que no podemos librarnos de la muerte y del duelo. Pregunta: ¿y cuántas horas de nuestra vida hemos dedicado a aprender a vivir una separación afectiva o a la enfermedad de un ser querido? Y a prepararnos para la muerte, que a todos nos llegará algún día. ¿Qué formación hemos recibido para entender qué es una emoción, qué función desempeñaba, cuándo es buena para nosotros y cuándo no lo es, cómo gestionarla, qué cosas nos ayudan y cuáles no, cuando vivimos una pérdida? ¿Qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento y la añoranza? Seguramente la respuesta que darán muchos de ustedes es ninguna. Aunque tenemos la certeza de que en algún momento de la vida pasaremos por una experiencia de separación, enfermedad o muerte, no dedicamos tiempo a prepararnos. Y cuando lo tenemos encima, nos faltan herramientas y ánimo para gestionar el dolor y el duelo. No tengo respuesta para la mayoría de las preguntas que me plantean las personas en proceso de duelo. Como por ejemplo, ¿por qué tiene que morir un bebé? ¿Por qué tengo que ver cómo sufre mi hijo? ¿Por qué mi hermano, un joven lleno de energía, se ha quitado la vida? ¿Cómo puedo vivir la muerte de mi gran amor, la persona con la que he compartido toda la vida? Hace aproximadamente 25 años que acompaño a personas durante el final de su vida y en proceso de duelo. Y sigo sin tener respuestas para muchas de estas preguntas. Por eso, si lo que buscas en este libro son respuestas explícitas al sentido del sufrimiento, tendrás una decepción. Nadie puede explicar el por qué y el cómo. La muerte y el duelo te sitúan en un viaje que debe hacerse en soledad. Lo único que te puedo decir es que irás encontrando las respuestas en el camino de tu propia experiencia. Es la diferencia entre leer un libro sobre determinado viaje y hacer ese viaje. Las recomendaciones del libro nunca sustituirán a la experiencia directa, pero sí pueden servirte de guía. El camino del duelo no tiene respuestas como destino. Al recorrerlo y avanzar, las respuestas se van desvelando. Este libro puede darte algunas pistas que te ayudarán a identificar el sufrimiento necesario que tendrás que aceptar incondicionalmente como parte del proceso de recuperación y el sufrimiento innecesario que no lleva a ninguna parte y que solo provoca más fragmentación y destrucción, que constituye un peligro que puede hacer que tu duelo se cronifique, es decir, que pasen los años y no te recuperes. El hecho de no recuperarte de tu duelo puede tener consecuencias devastadoras para ti y para tus seres queridos. Tampoco sabemos cómo ayudar a las personas en el proceso de duelo. ¿Cuáles son las verdaderas palabras de consuelo cuando asistimos a un funeral? ¿Qué gestos son los adecuados para acoger a una madre o a un padre que acaban de perder a un hijo? ¿Cuándo es bueno acercarse y cuándo es correcto alejarse para dejar espacio y permitir que la persona afectada tenga intimidad? Sin información, nuestro instinto nos lleva a hacer cosas por los demás, cuidar, dar consejos, resolver problemas, animar. Pero, ¿qué podemos hacer por unos padres que acaban de perder a un hijo? O por una amiga cuyo hermano se ha suicidado. Cuando un ser querido se enfrenta a sus últimos momentos
y ya no queda nada por hacer o decir. ¿Qué podemos ofrecer? Podemos decir algunas palabras que le hagan bien, sí, y también podemos decir sin querer algo que le haga daño, por lo tanto, alerta. La buena intención con la que decimos cosas a la persona que sufre no garantiza que no le hagamos daño. Muchas palabras de consuelo mal entendidas son dardos helados que le rompen el corazón. En el acompañamiento de personas que en su fragilidad y su vulnerabilidad piden ayuda, muchas veces vemos a quienes ofrecen apoyo y a pesar de sus buenas intenciones provocan un sufrimiento añadido a la persona en proceso de duelo. ¡Qué triste! Seguramente todos hemos experimentado la decepción de esperar que aquella persona concreta nos apoyase y recibir en su lugar un consejo necesario, una crítica de cómo lo estamos llevando, a una minimización de lo que expresamos. Este libro pretende dar claves específicas sobre la ayuda que contribuye a aliviar el dolor y a distinguirla de la ayuda que hace daño. Y esto resulta útil tanto si acompañamos para dar apoyo como si la pérdida nos afecta a nosotros mismos. Este libro está escrito desde el corazón. Solo se puede hablar de duelo si se hace así, desde la emoción de la experiencia vivida, desde el hecho de haber pasado por esas dificultades, conociendo el color y el olor de las lágrimas, intentando hablar más desde la propia experiencia personal, como persona en proceso de lo que soy, que desde la perspectiva profesional. Es preciso que la teoría sea consecuencia de la realidad y no que la realidad encaje con la teoría. Dice una frase de Stephen Levine: la mente crea un abismo que solo el corazón puede cruzar. Continúa la autora. Cuando sufrimos podemos reflexionar sobre el dolor, analizarlo, discutirlo, estudiarlo, pero nada de eso aliviará. Un libro de ayuda para el duelo debe afectarnos, tocarnos, transmitirnos sentimientos. Las emociones nos señalan algo importante. Nos señalan la profundidad de la integración de la experiencia. Cuando hablamos de nuestras pérdidas, tenemos que hacerlo desde el corazón. Si no es así, solo estaremos trabajando desde la mente, y con la mente no podemos resolver las experiencias de la pérdida. La mente, si no va acompañada de la emoción, nos aleja de la realidad. Solo podemos hablar del dolor en primera persona, desde la experiencia de cómo nos afecta personalmente. Todos los testimonios que aparecen en este libro son reales. Son las voces de personas en proceso de duelo que nos hablan, que nos expresan su opinión, que rebaten o incluso contradicen la teoría. Esperemos que nos ayuden en el camino del duelo, que es el camino del corazón. El duelo es un camino con corazón. Te recomiendo que leas este libro siguiendo el orden de los capítulos. Te será mucho más útil que si lo lees de manera desordenada. La secuencia de los capítulos pretende ser una especie de guía temporal de lo que nos iremos encontrando a medida que avanzamos en el camino del duelo. En el siguiente capítulo veremos que el duelo es una experiencia natural, no es una enfermedad ni un trastorno. El ser humano está abocado tanto si quiere como si no a vivir esa experiencia. Tener el corazón roto no es un diagnóstico médico ni una patología. También veremos que este proceso parece producirse por fases. No son cajones separados que todos abrimos secuencialmente de la misma manera, sino más bien descripciones que intentan servir de guía en la parte de la experiencia que parece común y con el tiempo se desarrolla de una manera específica para cada ser humano.
Es posible que no te identifiques con todo lo que escribo en estas páginas. Son cosas que he aprendido de todas las personas a las que he acompañado en estos años. Experiencias que han compartido personalmente, observaciones acumuladas a lo largo del tiempo y recomendaciones que he comprobado que les resultaban útiles. Sin embargo, no todo lo que he escrito en estas páginas es igual para todo el mundo. Quédate con lo que te sirva y descarta lo que veas claramente que no es para ti. Nadie puede decirte cómo vivir esta experiencia. Tienes que dejarte guiar por lo que te dice el corazón, pero eso no implica no tener en cuenta lo que te dice la razón.